Antes de comenzar, voy a ofrecer una oración. Muy buen día, nuestro querido y amado Hanun Pumonín, Padre verdadero del cielo, de la tierra y de la humanidad. Muy buen día. En esta mañana queremos, en primer lugar, agradecerte por permitirnos una vez más estar compartiendo en este día lunes 15 de septiembre a las 6 de la mañana con nuestros hermanos y hermanas. Queremos orar, Padre, Madre Celestial, principalmente por nuestra Madre verdadera, quien en este momento está atravesando junto con nuestro movimiento por momentos desafiantes y oramos para que todo se resuelva. Oramos por la salud de la Madre, oramos por su paz interior, oramos por su corazón, que todo se va a resolver y que nuestro movimiento está en el fondo pasando por un proceso de purificación, por etapas de alineamiento, para que pueda continuar desenvolviéndose de acuerdo a tu voluntad, que es al final del día el reino de los cielos aquí en la tierra, un mundo donde no hay sombra, como la propia Madre verdadera lo mencionó muchas veces. Oramos también por los nietos verdaderos, Chinchulnim, Chinjunim. Oramos por todas las familias bendecidas también en el mundo entero y por todos los hermanos y hermanas en general. Que podamos pasar rápido este periodo de alineamiento, de purificación y que podamos, Padre, tener un futuro realmente de expansión y de crecimiento en nuestra iglesia. Jamón Pomonín, en esta mañana te pido tu compañía, tu bendición, que podamos compartir tus palabras y que podamos cada día tornar nuestra relación contigo una relación vívida, una relación verdadera, profunda, real en nuestro día a día, Jamón Pomonín. Por favor, guíanos siempre y bendice a cada uno. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, que asiste a nuestra Holy Mother Han con gratitud. En mi nombre, Javier Sierra, miembro de una familia central bendecida, Acho. Acho. Bueno, déjeme aquí regular aquí algunas cosas. Entonces, tenía pensado compartir sobre esta guía que es muy antigua, una guía de Reverendo Kensudo sobre Dios. La encontré en un sitio de la Iglesia de la Unificación, en una biblioteca que está en inglés todo, aparecen todas las guías. Estas las tenemos nosotros en libro. Hay un libro con todas sus guías, pero la tomé directamente ahí de este sitio y lo traduje aquí con un programa de Copilot. Pero anoche me puse a leer el primer libro del Johnson y yo dije, esto tenemos que repetirlo de nuevo. Tenemos que repetirlo de nuevo, estos puntos que menciona el Padre sobre Dios. No sé por qué me vino esa inspiración y fui anotando algunos puntos, como 13, 14 puntos, referente a Dios. ¿No? Creo que, no sé por qué, siento la inspiración de tenemos que repetirlos, profundizarlos otra vez y dejamos esta otra charla de Reverendo Kensudo, que es muy profunda también sobre Dios, para mañana puede ser o para el viernes. Y vamos a adentrarnos de nuevo en estas palabras del Padre verdadero. Y le he puesto como título a este junto que, basado en estas palabras, la vivencia con Dios no puede darse de forma conceptual. No puede darse de forma conceptual. Y entonces, pero para darse cuenta, si
desarrollado en mi vida una relación con un Dios conceptual, no es fácil también. Darse cuenta si mi relación con Dios es conceptual y identificar cómo yo puedo saber si mi relación con Dios es conceptual o es vívida, es una vivencia diaria con Dios. Bueno, la relación vívida con alguien no tiene conceptos entre medios. No hay conceptos, no hay palabras casi, sino que es una relación donde se vive y se experimenta naturalmente el estar con el otro. No hay palabras entre medio, hay una experiencia. Así como tal cual como nosotros vivimos con los demás cuando nos relacionamos, hay una vivencia, no hay concepto entre medio. Pero si para referirme a Dios necesito recurrir a conceptos, entonces significa que me he acostumbrado a ver a Dios a través de palabras, a través de ideas, a través de conceptos, ¿no? Entonces eso es, digamos, un punto importante, creo yo, para poder profundizar más sobre nuestra relación con Dios. El punto es que Dios es un Dios que no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene olor, ¿ah? No tiene color, es todas las cosas juntas y al mismo tiempo no es nada de eso. Entonces, ¿cómo se puede uno enfocar en algo tan difícil de saber en sustancia, ¿no? Lo que es? Necesitamos profundizar las palabras del Padre. Entonces voy aquí a buscar, porque esto es solamente, déjeme aquí buscar solo un momento. Entonces voy a salir de aquí un poquito y voy a abrir acá el PowerPoint que tengo. Déjeme aquí, solo voy a salir de aquí, voy a buscar el PowerPoint donde tengo esa charla. Aquí está. Aquí, ahí sí. Bueno, y lo primero que nosotros encontramos cuando abrimos el primer libro del Johnson-Guion es sobre Dios, lo que el Padre verdadero vivió en su propia experiencia con Dios. Y el Padre dice algo aquí que ya de partida nos ilumina nuestra mente, nuestra conciencia. Dice, decir que hay un Dios es más que solo palabras. Ya con eso uno tiene que despertar a una realidad compleja en cierta forma, porque Dios no es palabras, señor Wolf. O sea, no me puedo conformar con la palabra escrita sobre Dios, con el dibujo, con el diseño, con el gráfico, con la fórmula. Dios es más que palabras. Visto según las relaciones de sujeto y objeto a la luz de los principios divinos, no es que inevitablemente deba haber un Dios. Él está desde antes que nosotros, está desde antes que pensáramos en Dios. Ya Dios existe como un ser creador y es quien rige todo nuestro sentido y todo nuestro ser. Eso es muy profundo porque uno ahora comienza a descubrir varias cosas con esto que el padre ha mencionado acá. Primero que Dios no se encierra en palabras. O sea que cuando yo hablo de Dios, ese no es Dios. Cuando yo digo Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ese no es Dios. No puedo sentirme satisfecho con saber, según la Real Academia Española, qué significa omnisciente, omnipresente y todopoderoso, ¿no? Y una serie de explicaciones detalladas. Saber que es Dios va más allá que las palabras. Dios no se encaja, no queda preso dentro de palabras. Ahí tenemos una parte. Lo otro que dice el Padre verdadero es que Dios rige todos nuestros sentidos, todo nuestro ser. Dios está directamente involucrado con nuestra vida. Dios es la fuente de nuestra vida. Vaya usted pensando en esto. Dios es la fuente de la vida que nos sustenta. Es decir, que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos, más cerca de lo que imaginamos. El hecho de que usted está aquí mirando, pensando en su mente, razonando, viviendo su día a día, eso solo es posible porque alguien sustenta esa posibilidad. Entonces Dios está ahí presente sin que lo notemos.
sin que lo notemos. Él es el que sustenta. Es difícil darse cuenta de eso porque damos por hecho que ya existo y que la vida está ahí. Pero si comenzamos a profundizar que todo lo que me permite ser como yo soy es Dios mismo proyectando su esencia en eso que nosotros vivimos en el día a día, es un tema que implica una profunda indagación muy sutil para percibir Dios está sustentando la posibilidad de que yo pueda estar ahora hablando siquiera, pensando y relacionándome con los demás. Ahí va un punto. Nada puede ser más importante que reconocerlo. Saber y luego percibir no es la norma. No es la norma saber, yo sé que Dios existe. No es lo mismo a decir, yo sé que Dios existe. Nada puede ser más importante que reconocerlo, dice el Padre verdadero. Saber que Dios existe de verdad es la cosa más importante en nuestra vida, más importante que cualquier otra cosa. Primero, dice el Padre, se percibe y luego se conoce. Cuando hace frío, no es que lo sabemos y luego lo sentimos, sino que primero lo percibimos. Del mismo modo, si Dios existe, hay que sentirlo. Hay que sentirlo en las células. Por eso, como decía, esto es algo que va en la experiencia, en esa sensación viva que uno tiene en este mundo físico, esa experiencia, ese reconocimiento que uno tiene de Dios, no va en el intelecto, en la comprensión intelectual de Dios, va en la sensación misma, en el cuerpo mismo. El Padre dice, en las células hay que sentir la presencia de Dios vibrando ahí, junto con nosotros. La cuestión es llegar a ese estado, dice el Padre verdadero. En otras palabras, el problema es cómo aseguramos esta experiencia en carne propia. ¿Cómo la aseguramos? Y como es algo que desafía nuestra comprensión, nuestra manera de ver y de vivir la vida, ¿no? Nuestra vida la vemos, la vivimos de acuerdo a las cosas que tocamos, que olemos. Entonces decimos esto está ahí, esto existe, tiene esta forma, ¿no? Y tenemos una conclusión y creemos en aquello, ¿no? Porque lo vemos y lo experimentamos físicamente. Pero con Dios es otra historia, es otra cosa diferente. Por eso, en realidad hay que hacer un cambio radical para la comprensión de Dios. Es una forma totalmente diferente de cómo nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo físico. Hay que aplicar una forma diferente y el Padre nos va ayudando a través de compartir en este primer libro maneras como nosotros podemos ir identificando a Dios dentro de nosotros. ¿Ah? Entonces, Dios es más que palabras, no puedo estar satisfecho simplemente con saber describir lo que es Dios. Dios no se queda enjaulado, encerrado en una palabra. Dios existe antes de que pensáramos en Él, entonces es un ser trascendental. También es aquel que sustenta la vida misma. La vida que yo vivo, los sentimientos que yo siento, él es Él quien lo sustenta, el que permite que se pueda sentir eso. Entonces, ¿cómo yo puedo ver el que sustenta la vida que yo tengo? Es muy complejo, en cierta forma. ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo separo? No se puede porque es la vida misma. ¿Se comprende, señor Wolf? Si yo pudiera decir aquí está la vida y aquí está Dios sustentando la vida, podría decir aquí está Dios. Pero Dios no es un concepto. No puedo decir aquí está la vida y aquí está Dios, porque ahí me vuelvo otra vez a un concepto. Dios es todo aquello. Por eso no se puede ver directamente. Dios es esto mismo. Luego, entonces, esto debemos sentirlo, ¿no? Debemos sentirlo en nuestro corazón, no simplemente saber, yo entiendo, porque no se llega allá a esa comprensión, sino que hay que sentirlo con las células, con el cuerpo, hay que sentir esto profundamente. Y el padre termina diciendo lo más complejo de esta experiencia que debemos tener, este reconocimiento de Dios, es cómo nosotros llegamos allá en carne propia, por nosotros mismos. Y creo yo, estaba mucho pensando sobre el tiempo que estamos viviendo en este momento y uniéndolo con las palabras del reverendo Song, que hizo esta increíble presentación de su cargo como presidente de la Iglesia de Corea. Él dijo, se acabó el tiempo donde
simplemente, o la sabiduría o la experiencia viene a través de una persona. Cada uno, quiso decir, cada uno ahora tiene la libertad de indagar por sí mismo sobre Dios. Cada uno tiene su propia capacidad y su propia base sobre la cual moverse para descubrir la verdad. Entonces, llegar a ese divorcio, por decirlo de una forma, en la cual ahora yo por mí mismo busco la verdad, es algo tremendo también. Tal vez para algunos no lo han sentido tan profundamente, pero es muy tremendo para muchos de nosotros que hemos siempre dependido de una sola fuente, de una sola línea, para saber sobre Dios, para saber sobre la verdad. Es desafiante, ¿no? Ahora, por mí mismo, yo tengo que comenzar a indagar, a explorar, a investigar sobre Dios. Uno comienza a sentir es un desafío. ¿Por dónde comienzo? Y si no soy capaz, ¿tengo capacidad yo de descubrir algo diferente de lo que siempre el líder que tiene, se supone, mayor fundamento que el mío? ¿Será que si yo investigo por mí mismo, puedo llegar a algo? ¿Tengo la capacidad de llegar a alguna cosa profunda que me pueda permitir tener esa misma intensidad, esa misma experiencia que el Padre, incluso que el Padre está diciendo acá? ¿O es mejor seguir como siempre la dirección o la línea de la figura central o del líder espiritual o de la autoridad espiritual? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es un momento, en este momento, es un momento donde nosotros valientemente podemos indagar por nosotros mismos la experiencia con Dios. Y cualquier cosa que usted encuentre es una verdad para usted, y eso es lo importante. Lo que usted encuentre en esta indagación sobre Dios dentro de usted mismo, lo que usted experimente, lo que usted sienta, es su propia experiencia. Por lo tanto, es una verdad para usted. Bueno, el Padre continúa diciendo, no deberían percibir la existencia de Dios vagamente o solo conceptualmente. Es irracional pretender percibir la existencia de Dios únicamente desde el aspecto de la lógica, porque Dios no mora solamente dentro de la esfera de la razón. También es algo que nos desarma completamente la idea de que aprendiendo teológicamente sobre Dios, yo sé todo sobre Dios. ¿Eh? Entonces nosotros no podemos, en primer lugar, dice el Padre, percibir la existencia de Dios vagamente. Significa que yo no voy a llegar a esa profundidad, a esa experiencia con Dios dentro de mí, si yo no lo deseo, si no está como una prioridad dentro de mí, vagamente. Como dijimos una vez, cuando uno quiere realmente descubrir, solucionar un problema, uno se introduce completamente con pasión. Tiene que haber pasión, tiene que haber un deseo infinito, profundo, intenso, para poder llegar al fondo de lo que quiero experimentar. Mucho más tratándose de Dios. Entonces, vagamente, superficialmente, si Dios no forma parte de uno de las cosas importantes en mi vida, yo no puedo llegar allá, a esa profundidad. Necesito encender un fuego interior que no se apague nunca en esta búsqueda y en este deseo de encontrar a Dios dentro de mí. Y conceptualmente es solo una parte simplemente. ¿Ah? Debo darme cuenta que yo no he quedado atrapado en el concepto. Entonces es irracional pretender percibir la existencia de Dios únicamente desde el aspecto de la lógica. Y la lógica tiene su propio encanto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enseñando sobre Dios en el pizarrón, tiene su propio encanto, su propia magia. Cuando uno está dando la conferencia de los principios de la creación, ¿no? Y todos los gráficos, hay algo que a uno lo encanta, es algo mágico cuando uno aprende la fórmula de cómo explicarlo. ¿No? Y como ha sido en el caso mío, mientras más he perfeccionado la manera de diseñar el gráfico en el pizarrón, mientras más ordenado ha quedado, mientras el círculo ha quedado más redondo de lo que lo podía hacer, mientras la línea ha quedado lo más recta posible dentro del dibujo, eso me ha dado cierta satisfacción,
cierto encanto, cierta emoción, pero eso no es Dios. Dios no es eso. Son simplemente símbolos. Lo que yo estoy diseñando en el pizarrón son símbolos. Dios es algo vivo. Dios es vivo. Dios es una vivencia vívida. Dios no mora solamente dentro de la esfera de la razón. Al preguntarnos si una vida de fe, fíjese usted, basada en la percepción lógica de Dios, puede conducir nuestra vida y perfeccionarnos como seres sustanciales de vida eterna, aquí hay muchos puntos en cuestión, ¿no?, que uno tiene que reflexionar. ¿Puede una vida donde he aprendido sobre Dios de forma conceptual solamente llevarme a una vida de plenitud, llevarme a la perfección, que es lo que tanto estamos buscando? Eso hay que cuestionarlo. El Padre nos invita a cuestionar esto. ¿Seremos capaces, viviendo en semejante ambiente, de ir ante el verdadero Señor, ante Dios? Desde mi punto de vista, no. No, porque es ahí donde se producen los debates, querido hermano y hermana, sobre Dios. Cuando usted va a una reunión donde todos han aprendido conceptos de Dios, hay conflicto, porque todos han aprendido teorías sobre Dios. Entonces hay conflicto. Cuando cada uno ha aprendido una teoría, cada uno ha sentido su ego inflado porque ha aprendido la teoría más profundo que el otro, entonces se produce conflicto. Pero cuando hay experiencia con Dios y no hay teoría, entonces hay unificación. Porque ya no es la teoría, no es el concepto lo que inunda mi mente, mi corazón, sino que es la experiencia y Dios es amor. Entonces lo que va a haber es simplemente una apertura natural hacia el otro en la relación. Entonces hay paz y hay amor. Fíjense la gran diferencia. Cuando las personas hablan de, cuando las personas hablan de la paz, ¿no?, cuando líderes cristianos o religiosos de diferentes denominaciones religiosas hablan de paz, todos hablan de paz desde su punto fijo teológico, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista fijo teológico es muy difícil establecer la paz, porque cada uno tiene su propio planteamiento, su propio punto de vista. Sin embargo, la experiencia con Dios, al tenerla directamente, elimina completamente los conceptos, ¿no? Y se vive una experiencia. Hasta podríamos decir que la persona que antes vestía un hábito, tenía una forma tradicional de vestirse, ya no vale cuando la experiencia con Dios se torna algo real. Dice, ¿cómo podemos saber si hay Dios o no? Si bien es invisible Dios, sabemos que el aire existe. ¿Cómo lo sabemos? Porque respiramos. ¿Qué sabor tiene el aire? Ni se ve, ni tiene sabor, pero sabemos que el aire evidentemente existe. Del mismo modo, tenemos una mente que no es visible, pero sin duda sabemos que la tenemos. No podemos decir que no existe la mente porque sea invisible. Tampoco sabemos cómo es su apariencia, pero sí sabemos que es realmente maravillosa. Este es un tema que también lo hemos tocado mucho, querido hermano y hermana. Nosotros no vemos el aire, pero sabemos que el aire, mire qué interesante, señor Wolf, esto se llama análisis negativo. Hay algo que no veo, pero hay algo que yo tengo que da señal de que eso otro existe. ¿Ah? Es un análisis negativo. Yo no digo el aire existe, pero si no lo veo, ¿cómo yo llego allá? Porque respiro. Hay una acción que hago cada día que es mover mis pulmones con algo se hinchan. Entonces descubro que hay un elemento, un gas invisible, que no tiene color, que no tiene forma, que llena mis pulmones. Entonces descubro que hay algo invisible en todas partes, porque veo una acción que yo realizo cada día, que es respirar. Entonces, ¿cómo uno puede descubrir de la misma forma, usando la misma analogía, a Dios, que también es invisible, que no tiene forma? Aquí el Padre dice a través de la mente, pero podemos decir también, como dijimos al principio, a través de la vida. ¿Por qué hay vida?
La vida es una representación directa de que hay algo que sustenta todo el movimiento del mundo físico y del cosmos. Pero para llegar allá uno tiene que poder estar enfocado en esto, querido hermano y hermano. Si no, esto es un drama. Escuchar esto es un drama realmente, estar escuchando estas cosas. ¿De qué me sirve? Para poder indagar hacia allá, hacia descubrir algo que no es fácil descubrir, necesito estar queriendo realmente encontrarme con Dios, sinceramente en mi vida. Quiero sentirte, Dios, en mi vida. A veces el hecho de que Dios sea invisible, de que Dios no tiene forma, no tiene color, no tiene nada, se torna realmente un tema increíblemente dramático para el ser humano que perdió a Dios. Porque el ser humano que no ha caído, el ser humano original, Dios está en todas partes, lo ve en todas partes. Es otra historia. Pero para el ser humano que cayó, nosotros, que perdimos a Dios, perdimos la sensibilidad de percibir a Dios dentro de nosotros y mucho más dentro de las cosas, dentro de todos los demás de la creación, es un drama tremendo. Si yo no tengo esa necesidad profunda de descubrir a Dios, quiero descubrirte, Dios. Si no tengo esa pasión, esa hambre de Dios, todo esto es un drama, escuchar todo esto, querido hermano y hermana. Yo lo noto ese tema. Ni siquiera me intereso en este tipo de cosas. Para mí es suficiente el Dios teológico, saber enseñar el Dios teológico, el Dios bíblico, el Dios conceptual ya es suficiente. Porque esto otro implica una indagación tremenda y cambios internos para poder ajustar mi mente, ajustar mi conducta de vida, para alinear todos los elementos para poder llegar a esa experiencia. No es que este reconocimiento de Dios llega simplemente porque yo coloco a Dios entre la espada y la pared. Dios, preséntate, porque si no, yo no voy a creer en ti. No sucede nada, querido hermano y hermana. No es así como funciona. Con amenazas, ¿no? Con advertencia, con condiciones. Esto es mucho más profundo y mucho más libre. La búsqueda de Dios es libre, es espontánea. Ahí radica la belleza de esta experiencia, querido hermano y hermana. Es que es completamente libre. Entonces, a través de la mente, yo puedo descubrir también a Dios. ¿Ah? Dios es como una cualidad similar a la mente que tenemos. Pero ¿qué es la mente? ¿Alguna vez se ha detenido a ver, a sentir qué es la mente? A ver qué es esta cosa que tenemos adentro, de donde brotan las emociones, los pensamientos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está dentro? ¿Qué es esta voz interior que uno tiene? Todo esto uno tiene que estar en profunda indagación. Y es una opinión personal mía. En la iglesia de la de unificación no se nos ha enseñado a indagar a ese nivel, querido hermano y hermana, de ti mismo, ir a las profundidades de ti mismo. No ha habido tiempo tal vez porque hemos estado siempre en modo supervivencia por un lado y expansión por otro. No ha habido tiempo de enseñarnos a cada uno a indagar profundamente para descubrir a Dios dentro de uno. No lo encuentro, excepto personas muy especiales como Reverendo Sudo, que con la madurez que tengo ahora, descubro tan profundo que era esa persona realmente. Por lo que me contaron, tenía una raíz cristiana también, Reverendo Sudo. Entonces había un cierto matiz, una cierta naturalidad en su corazón de esta forma de ver a Dios de una forma más occidental, más profunda, más cristiana, no tan vertical. Las relaciones verticales no permiten tener una comprensión profunda del todo. Lo vertical implica, según la cultura oriental, implica obediencia. Y cuando hay obediencia no hay una comprensión total del sujeto, porque el sujeto produce una relación donde el objeto siempre es sumiso, entonces no consigue tener una relación completa según esta relación, cuando es vertical solamente. Pero la relación horizontal permite ver en tres dimensiones, o en cuatro, ¿ah? Porque el movimiento es
360 grados. La relación vertical oriental es más vertical y es de arriba para abajo, no es tridimensional. Entonces, a través de la relación horizontal hay libertad y movimiento para ver por todos los ángulos la relación con otro. Es muy profundo esto, querido hermano y hermana. Una relación vertical donde se practica la obediencia no te permite ver al sujeto completamente. Entonces no tienes un movimiento libre, ¿no? Con diferentes ángulos del movimiento, ¿no? Está básicamente fijo en una posición simplemente. Por eso las personas que han tenido un contacto con el mundo occidental, especialmente como Reverendo Sudo, imagino yo que ha tenido contacto con la religión cristiana, le ha permitido ver un aspecto del corazón que es un movimiento diferente en la relación. Y eso le permite abordar muy profundamente temas sobre Dios, que los ha compartido en sus guías. ¿Dónde estará el lugar donde vive Dios? ¿Dónde estará? ¿Dónde será ese lugar central? Si ingresan, dice el Padre, esto lo hemos leído varias veces, si ingresamos en un estado de oración mística, el ámbito de la experiencia espiritual personal, y dicen, Dios, Él les responderá desde adentro. ¿Por qué me llamas? Aquí estoy. Ese aquí, cuando Dios dice ese aquí, queda en medio de sus corazones. Esto es un hecho, señor Wolf, es un hecho. Dios vive de verdad dentro de ti. Dios no es una propiedad de un líder en particular, de una figura central en particular, del pastor, del líder. Dios es algo que existe dentro de ti. Hay que buscarlo. Tengo que buscar ese Dios personal. En la guía del reverendo Sudo, él dice, ¿has experimentado tu propio Dios? Dice en esa guía, tu propio Dios, a tal punto que tú dices, Dios es mi Dios. En mi experiencia personal he podido sentir mi Dios, querido hermano y hermana. Cuando experimenté por primera vez mi Dios, perdí el miedo a la autoridad espiritual. Usted cuando tiene la experiencia de su propio Dios vibrando dentro de su corazón, ya no hay temor sobre, ¿estaré realmente diciendo algo que sea fuera del principio, fuera del ideal de Dios? Porque usted vive con el corazón de Dios dentro de su propio corazón. Entonces no hay autoridad espiritual ahora. Creo yo que esa debería haber sido siempre el mayor desafío. El Padre lo ha compartido acá. El tema es que, de alguna forma, lo que el Padre ha compartido en sus palabras, en cierto nivel, bajando para los niveles hasta llegar a los miembros, no se profundizó para que cada uno de nosotros pudiera tener ese espacio de indagación profunda sobre Dios dentro de nosotros. Quedamos más amarrados a direcciones y metas que cumplir, más que tener un espacio, un tiempo, un momento en nuestra vida de fe para indagar profundamente a Dios dentro de nosotros. Indagar sobre Dios dentro de nosotros nos torna libres. ¿Sabía usted? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué significa eso? Libertad. Significa que ya no puedo ser yo la fuente del conocimiento sobre Dios para tu vida, porque tú mismo has descubierto tu propia fuente sobre Dios. Entonces la relación se torna una relación en otro nivel, se exige otro nivel, en una relación donde personas han descubierto a Dios en su propia vida. Esto es un hecho también. Por eso nosotros hablamos en la Biblia, ¿verdad?, del tiempo del pre-Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Testamento completo, porque se fue dando este fenómeno de que en cada nivel las personas fueron entendiendo a Dios diferente, sintiendo a Dios diferente, con Jesús es otro nivel, pero ahí estamos hablando a nivel de la humanidad. Aquí estamos hablando también de este fenómeno a nivel personal. Cuando a nivel personal he ido llegando a un nivel donde ya Dios se torna parte de mi vida, vivo con Dios, no conceptualmente, lo vivo.
lo siento, escucho la voz de Dios dentro de mí, eso exige absolutamente una relación diferente con esa persona para poder unirnos y avanzar a otro nivel. Entonces es un tema desafiante que no se ha explorado en nuestra comunidad y creo que en las comunidades en general religiosas no se ha explorado profundamente, pero es un tema importante. Dios vive dentro de tu corazón. El Padre lo está diciendo acá. Esto es un regalo, querido hermano y hermana, para nosotros. Dios no está en una Biblia, Dios no está en un libro, Dios no está en la biblioteca donde tienen los libros originales, por decirlo de alguna forma, de la Biblia, ¿no? Dios no está en un discurso maravilloso, ¿no? Dios está en el fondo de tu corazón. Allí vive Dios. Dios es la raíz del amor, la raíz de la vida, la raíz del linaje, la raíz de la conciencia. Este es un hecho inequívoco, dice el Padre. Tu vida, tú estás vivo ahora. ¿Cómo identifico, señor Wolf, a Dios en esta vida que estoy viviendo? No se puede simplemente tratando de pensar en aquello. Hay que entrar en un estado de absoluto vacío. Hay que vaciarse completamente. Quedar en un estado de completo vacío interno para poder ver las cosas de una forma diferente. Si usted dice, voy a pensar, voy a buscar, no, eso no se puede, porque usted está introduciendo un elemento que es un pensamiento, está forzando algo. Y la vida y Dios son uno, entonces es algo muy sutil para captarlo. Y para captar esto que es tan sutil, donde la vida y Dios son uno, porque es una sola cosa, para captar eso, la vida que me sustenta es Dios mismo sustentándome, para captar eso necesito vaciar completamente mi mente. Y eso requiere eh, un profundo deseo de querer conocer a Dios, experimentar a Dios dentro de mí. Dice, si Dios está, ¿por qué no lo sentimos? ¿Qué es lo que estamos hablando? Si Dios está dentro de todo eso, ¿por qué no lo sentimos? Porque Él es parte de nosotros. Y ese es el gran drama, es parte de nosotros, es parte. La vida que estoy viviendo, sé que estoy vivo, Dios está ahí. Señora Brigitte, fíjese el drama. Usted está viva ahí, señor Wolf está vivo ahí, Kenji, señora Dilma, Aileen, señor Sachiko, estamos acá vivos. Dios está ahí. Él es la fuente de esa vida. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no puedo captarlo? Ese es el drama. Es como la luz, tratar de descubrir dónde está ella, la luz. ¿Dónde está? ¿Dónde está la luz? La luz bien tratando de verse a sí mismo. Es parte de nosotros, es uno con el amor, con la vida, con el linaje y con la conciencia. Dios es la raíz de todo eso. Si quieren manifestar la esencia de Dios, derramen amor por todos lados, inviertan todo de ustedes mismos. Cuando uno hace algo por el bien de los demás, entonces uno puede tener la sutil experiencia de que esto es algo que emana de una fuente que no es mía. Una sutil experiencia, pero no es la totalidad. ¿Ah? Por eso el Padre dice, si quieren manifestar la esencia, no si quieren sentirla, manifestando algo, haciendo una acción hacia los demás, puedo tener la sutil experiencia de que cuando hice algo bueno, esto vino de algún lugar más profundo que de mi propia persona. Pero todavía no es la experiencia completa, es simplemente una forma como uno puede percibir sutilmente que hay algo más allá que brota dentro de nosotros. Esto significa que cuando sacrifican todo su amor y su vida, retornando a una posición cero, entonces Dios se manifiesta como soberano. ¿No? Estoy viendo una pequeña manifestación de Dios, cuando hay cero presencia de egoísmo, cero presencia de concepto. Llegar a ese nivel, querido hermano y hermana, uno tiene que estar completamente dedicado a esto, ¿no? Hay que decirlo, porque no es algo fácil. Cuando el Padre dice llegar a una posición cero, señor Wolf, debo entender qué significa estar en una posición cero, no pensar.
estar en silencio, en un lugar. ¿Qué significa esto? Uno tiene que haber recorrido varios lugares internos para llegar a entender qué significa llegar a una posición cero. Y yo les puedo decir, es un vacío completo, un silencio completo, que no es un silencio de no pensar, es un silencio de poder escuchar completamente lo que está sucediendo afuera, sin que usted intervenga, sin ningún tipo de interpretación de su parte. Entonces no es un silencio, señor Wolf, de taparse los oídos. Es un silencio que cuando usted llega a ese nivel puede escuchar todo lo que está sucediendo, escuchar, sentir. Eso el reverendo Kensudo lo menciona muy profundamente cuando él dice, mire una flor sin nombre. Hay una parte que él dice, mire una flor sin nombre y vea lo que ve. Pero, dice el padre, por culpa de la caída, esto está oprimido verticalmente, aprisionado por relaciones egoístas. Por eso no podemos llegar tan fácilmente a esta experiencia con Dios. Si logran que esto se conecte horizontalmente, Dios se convertirá en amo y señor de su conciencia. Cuando cuando el padre introduce acá relaciones egoístas, a uno le duele porque definir qué es egoísmo también es un tema, querido hermano y hermano. Uno siempre pensó de que, por ejemplo, cuidar a mi hijo, a mi hija es una actitud egoísta, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay que estar siempre pensando en otras cosas mayores. Todo esto hay que aclararlo para poder definir qué es una actitud egoísta realmente en el sentido que Padre menciona acá, que impide a Dios en la experiencia de Dios. Algún día vamos a ir tocando esto si tenemos tiempo también, porque si no metemos en el mismo saco egoísmo a acciones que son completamente necesarias e importantísimas dentro de la relación que yo tengo dentro de mí y también con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Puedo estar condenando relaciones que son tremendamente importantes para poder tener esta experiencia con Dios. Si metemos todo en el saco como egoísmo y solamente lo que es fuera de la familia como lo importante en las relaciones humanas, entonces no llegamos nosotros a sentir felicidad y plenitud, porque negamos aquello que sustenta nuestra vida interna, la alegría interna, que son las relaciones con los demás, comenzando conmigo mismo, con Dios, conmigo mismo, con mi esposa, conmigo mismo, con mis hijos, entre hermanos, con la familia. Entonces, este es todo un tema también. ¿Qué es egoísmo? En el sentido que el Padre está diciendo acá y que se menciona mucho en nuestra iglesia. Su corazón, dice el Padre, es el único lugar donde pueden encontrarse con Dios, querido hermano y hermana. Su corazón es el único lugar. A Dios tampoco le agrada encontrarlos en un lugar público. A Dios tampoco le agrada encontrarse en un lugar público contigo, Kenji. Señora Dilma, a Dios no le gusta encontrarse con usted, con la señora Dilma en un lugar público donde todos estén escuchando, sino que quiere encontrarlos allí donde pueda hacerlo con esa humanidad sui generis, con esa forma única. Sui generis tiene varias interpretaciones, la busqué, más o menos podría ser esa forma única que usted tiene, de cada uno de ustedes, con su manera de pensar particular, con sus afectos y defectos que uno pudiera tener, individuales. Esa es la razón por la cual Dios creó invisible la conciencia del ser humano. Esto para mí es muy importante, especialmente para nosotros, hermanos y hermanas. La relación con Dios profunda y verdadera se da, señor Wolf, en un lugar donde no hay temor. ¿En qué sentido? En que yo puedo abrir mi corazón y decirle todo lo que yo siento a Dios. En un lugar público usted no lo va a decir. En un lugar público donde hay 3 o 4 personas, usted no se va a abrir 100%. Usted va a cuidar cada palabra para que suene bonita, para que suene impactante para los demás. Cualquier modificación que yo haga para que suene bonito, para que las personas después digan tu oración fue linda, cualquier cosa, cualquier motivación, por ahí entra, señor Wolf,
el egoísmo que mencionamos. Es muy sutil esta expresión. Cualquier modificación que yo haga que desvía o torna ese impulso del corazón algo diferente de cómo brota en el corazón, ya no es verdadero. Entonces Dios quiere encontrarse contigo en un lugar donde eres completamente verdadero, contigo mismo. Cuando eres verdadero contigo mismo, entonces eres verdadero con Dios también. Entonces el Padre dice, muchas veces dice, y eso lo compruebo en mi corazón, cuando yo consigo prestar atención en todo lo que brota de mi corazón sobre algún tema, alguna cosa que me preocupa, cuando yo consigo decir lo que siento profundamente, entonces yo me siento bien en esa oración, en esa conversación con Dios. Pero hay que darse cuenta si uno está mintiendo a Dios, si uno está tratando de agradar a Dios para conseguir algo de Dios, si uno se está autoengañando aún en la propia oración que uno está haciendo con Dios. Usted tiene que ser, usemos una palabra, señor Wolf, cruelmente honesto con usted, señora Sáchico. Usemos esa expresión que no debería ser, pero entiende, porque cuando uno es honesto completamente, entonces uno se abre completamente con Dios y consigo mismo, ver la verdad de lo que estoy sintiendo y compartir eso con Dios. Entonces, a partir de ahí, la relación con Dios se torna una relación con Dios profunda, pero no se da en un entorno público, jamás. Dios es una presencia intangible, solo esa palabra coloqué acá. Es una presencia intangible, no lo podemos tocar, querido hermano y hermana, no lo podemos diseñar, dibujar de ninguna forma. A cualquier lugar que vayamos, tanto en el cielo como en la tierra, allí está el corazón de Dios. De modo que no hay lugar donde Dios no esté. Como se dijo, Él es omnipresente. Si desean que Dios esté en sus corazones, y como el corazón de Dios está en todo lo que ven, deben tener el corazón y la actitud de hacer los suyos, de abrazar todos los seres existentes del mundo como si fueran propios. Todo es una expresión de Dios. ¿Cómo yo puedo ver? Aquí otra vez, señor Wolf, hay un punto delicado, sutil, no fácil si uno no está realmente en esto metido 100%. Para que uno pueda ver a Dios en las cosas, uno no puede estar pensando en las cosas. Es como estar completamente vacío para poder ver las cosas de Dios, creadas por Dios. De lo contrario, usted ve un árbol. Cuando usted ve un árbol, usted está viendo el concepto del árbol, una flor, el concepto de la flor. Para ver lo que hay atrás, el amor de Dios, la presencia de Dios, hay que estar en un estado de completo silencio interior, para que aquello que no necesita tener nombre se manifieste como el amor de Dios. El amor de Dios. Cuando usted dice, mi mamá ahora me está dando cariño, entonces usted no está viendo el cariño de su mamá. Está viendo la acción a la cual usted le puso un nombre. La mamá me está dando cariño. Para poder ver el cariño no necesita colocarle nombres, tiene que ver el contexto completo, sin nombres. ¿Se entiende, señora Brigitte? Esto es muy profundo en la vida espiritual. Cuando le ponemos nombre a una acción, entonces nos perdemos en el nombre, en el concepto se torna la verdad. Y el amor no puede caer en un concepto, hay que verlo en su momento exacto cuando se experimenta simplemente. Cuando usted le da algo a alguien, es un momento solamente que uno tiene esa experiencia, pero si uno lo recuerda, lo guarda, entonces usted se relaciona con el recuerdo de esa acción. El amor de Dios, la presencia de Dios en todas las cosas, hay que verla en el momento presente, querido hermano y hermana. Esto lo vamos a ver un poquito más con la presentación del reverendo Ken Sudo, que aborda este tema sobre ver el amor de Dios en las cosas también.
pero es algo muy profundo. Entonces, de esa manera no nos tornamos superficiales en la relación con los demás. ¿Cómo pueden ustedes percibir la omnipotencia de Dios? A ver si estamos acá. Acá. Nuestro corazón ansía llegar hasta la posición de poder tal que pueda decir Dios también es mío. Una persona con ese corazón es una persona que está con Dios, pero Dios ya es tuyo, querido hermano y hermana. Aquí estamos agregando palabras simplemente. Dios ya está ahí, no necesita decir que es tuyo, Dios ya está dentro. El gran problema es cómo llego allá. ¿Cómo pueden ustedes percibir la omnipresencia de Dios? Sientan el aire como el aliento de Dios. Y si sopla un tornado, siéntanlo como su respiración. Pero no es Dios todavía, señor Wolf. Esto es una escuela, dice el Padre. La creación es una escuela, pero es una escuela para llevarte al nivel más profundo todavía. Si uno dice, siento a Dios en el aire, siento el amor de Dios con el sol, no es Dios todavía. Es una escuela que te indica que este Dios sin forma se expresa materialmente de alguna forma para enseñar, hacerte sentir en el cuerpo la presencia, el amor de Dios. Por ejemplo, cuando usted va caminando en un día soleado, por ejemplo, va caminando por la sombra y cierre los ojos y vea justo cuando usted siente el sol, cuando pasa la sombra y le da el sol en su cuerpo, sienta el calor del sol. Esto es el amor de Dios, pero no es así. Es una manera de poder sentir físicamente algo que es más profundo, señor Wolf, que esa sensación. ¿Se entiende? No quede impresionado con eso, simplemente. Es más profundo, es mucho más profundo. Es una experiencia que se vive dentro, permanentemente. Haga frío o haga calor, esté el sol radiante o no esté el sol radiante, trasciende esa experiencia. Por eso, como dice el Padre acá, si hay una corriente de agua, siéntanla como el sudor derramado por Dios, superando un camino de sufrimiento por este mundo. Al contemplar el sol, tómenlo como el símbolo de todos los factores vitales de este universo y aprendan del sol el amor de Dios para poder experimentar en carne propia su corazón. Dios creó el mundo natural como un material de enseñanza, señor Wolf, como un libro de texto para la alegría de sus hijos, un libro de texto. Es un libro de texto que cuando yo lo capto de qué se trata, voy hacia un terreno más profundo, no me quedo ahí simplemente. Pero he pasado por ahí y he sentido lo maravilloso que es cómo Dios trató de tornar sentible, digámoslo así, ¿no? Algo que se siente su amor. Quiso plasmarlo de alguna forma con un sentimiento que se puede sentir con el cuerpo físico, inclusive. ¿Ah? Entonces, el amor de Dios, Dios quiere hacerme sentir que es así una sensación tan experiencial como el calor del sol que siento. Pero luego no me quedo ahí, voy más profundamente. ¿Hacia dónde? Hacia la experiencia profunda de la vivencia con Dios permanentemente dentro de mi corazón. Entonces la escuela del amor, ¿no? O el libro de texto que es la creación me ayudó a ir escalando en esa experiencia cada vez más profunda. Porque cuando yo digo, señora Brigitte, la luz del sol me calienta, estoy entrando en un concepto. La luz del sol, la luz es un concepto, del sol es un concepto, me calienta es un concepto, pero me ayuda a ir reuniendo los criterios para luego disolver todo eso y llegar a aquello que es experiencia viva, donde no hay concepto, no hay idea, hay simplemente experiencia viva dentro de uno. Se cuestionan si hay Dios o no, claramente Dios existe. ¿Y dónde está? Está en el lugar más cercano a nosotros, tan cerca que no podemos verlo. Señores, ¿pueden sus ojos ver a sus ojos? No pueden, porque están demasiado cerca el uno del otro. Dios tampoco puede verse porque está muy cerca. ¿Ah? Entonces, lo que está muy cerca no puede verse. A veces no podemos ver tampoco el amor de nuestro esposo o esposa porque está muy cerca todos los días. Solo cuando no está, entonces sentimos, wow, ¿no? Mamá, papá son tan importantes. ¿Ah? Cuando las cosas están cerca, inclusive en ese nivel tan básico, tan obvio, sentimos también. Ahora echo de menos mamá y papá, ¿no? O mi hermano, mi hermana.
Entonces, querido hermano y hermana, es una época donde no hay nada más importante que descubrir la, ex- la experiencia con Dios dentro de uno. Cuando vayamos al mundo espiritual y en 50 años estamos todos en el mundo espiritual, 50 o 60 años, todos los que estamos aquí reunidos estamos todos en el mundo espiritual. Eso es una realidad. En el mundo espiritual, la verdad es Dios, la presencia de Dios en todas partes. Y al estar escuchando esto sin haberle dado importancia, es triste después estar en el mundo espiritual, aunque en el mundo espiritual se puede ahí enfocar más seriamente. Yo no quiero llegar allá y pensar así, ay, ahora entiendo, yo quiero entender acá, experimentar acá la vida con Dios, en este momento, como tienen que ser las cosas. No allá, llegar allá asustado, ay, ahora entiendo. Yo no quiero llegar asustado, quiero llegar preparado para vivir con Dios aquí y en el mundo espiritual tranquilamente con Dios. No como la mayoría de la gente que en su vida nunca pensó en Dios y llega allá, ¡wow! Dios es amor, Dios es amor. ¿No? Entonces, no valoró su vida en el mundo físico profundamente. Aquí, por lo menos es mi deseo. Quiero tener todas las mayores experiencias con Dios y derrumbar todas las ignorancias que impiden esa experiencia con Dios, que todos los muros que impiden la plenitud del amor de Dios en mi vida, quiero eliminarlas profundamente. ¿No? Entonces espero que esto nos sirva, querido hermano y hermana, porque es algo un poquito diferente este punto y todos los juntos que hemos tocado, pero el Padre está hablando. Uno dice es poco diferente, ¿por qué es diferente? Porque tratamos de tornarlo práctico en nuestra vida. Que esto que el Padre habló, ¿cómo lo tornamos práctico para nuestra vida? Entonces, no es algo diferente con palabras diferentes, es lo que el Padre ha hablado siempre. Señora Brillita, si puede orar, por favor, para nosotros. Muchas gracias. Oremos juntos. Querido Hanol Pomonim, Champumonim, hemos escuchado una guía muy, muy profunda, Hanol Pomonim, porque nos damos cuenta que en toda nuestra vida hemos mirado a ti de forma más conceptual. Hemos aprendido el principio divino maravilloso con todos sus diagramas y explicaciones, pero nos damos cuenta que todo ha sido muy conceptual todavía y no hemos podido llevar todo este conocimiento a un nivel más interno de nuestro corazón. Te agradezco que a través de nuestro hermano Javier tú nos has abierto nuevas puertas hacia adentro para poder descubrir este lugar tan maravilloso que es nuestro corazón, Hanul Pumanim. Hemos tenido aún miedo de entrar en esto, en nuestro corazón, porque hemos pensado que tú solamente estás en el mundo público al cumplir las metas, al cumplir las condiciones, al leer, al estudiar la palabra, pero no lo hemos podido todavía llevar a un nivel muy interno y encontrando a ti en la profundidad de nuestra mente original, de nuestro corazón, descubriendo nuestro valor que tenemos. Y así podemos también encontrar el valor de cada hermano y hermana, que es una expresión única de tu corazón. Hanul Pomonim, estas palabras que hemos escuchado hoy, tenemos que escucharlas nuevamente porque eran tan profundas y tan complejas también, porque todavía no hemos entendido el valor de las palabras del Padre. Ahora solamente para mí, ahora entiendo más lo que el Padre ha dicho en estos discursos que ha dado por 50, 60 años de su vida. Y queremos estudiar las palabras del Padre
de esta forma de indagar a estas palabras y profundizarlas en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Ranol Pomanim, por esta hora preciosa, preciosa, donde pudimos abrir nuestro corazón y nuestra mente. Y oro también hoy para nuestra Madre verdadera, que ella pueda estar con salud, con paz en su corazón y que Corea y la gente, el pueblo coreano puede entender su posición como pueblo elegido y puede entender el valor de nuestros padres verdaderos y ahora en especial de nuestra madre verdadera. Oro por su protección y que realmente todo pueda salir bien. Oro esta oración en gratitud, en asistencia a nuestro querido Holy Mother Han, en mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida. Achu. Ayú.